Bienvenido a tu programa Turisteando en Oriente. Te acompaña Yajaira Carranza. En esta ocasión nos encontramos en un rinconcito de la zona oriental. Este se encuentra a 210 kilómetros de San Salvador. Pero antes de comentarte cuál es nuestro destino, quisimos saber qué saben los jóvenes de historia. Así que vamos a verla. El Museo Regional de Oriente, acá en San Miguel. El Museo de Armas de Perquín. Dos, el Tazumal y el Museo de la Revolución. Museo de la Palabra. Museo Venus. El Museo Nacional de Arte y Antropología, conocido como MUNA. El Museo de la Revolución, ubicado en Morazán. El Museo Marte. El Parque Cuscatlán en San Salvador. En toda mi vida solo he visitado uno, que es de armas. David J. Guzmán. La Joya de Serén. El Museo de la Revolución y Marte. La conquista del reino de Atlacat por parte de la gente de Pedro de Alvarado y este sector de la... Sé un poquito de lo de los acuerdos de paz. La donación que le hicieron del carro brindado a Chavik Handal. Sinceramente no recuerdo mucho historia. Se lo dieron en Chapultepec, México. El asesinato del beato Óscar Arnulfo Romero. Segunda Guerra Mundial. La historia antes de la guerra en El Salvador. Pues de los acuerdos de paz más que todo. Tal vez la historia de Monseñor Romero. Sería la guerra civil acá en el país. Descubrimiento de América. Conquista española. Las historias de los griegos y los romanos. Solamente de mi padre, que por veces se pone a contar cosas y yo lo encuentro interesante, ¿no? Por parte de mi familia, mi papá y dos tíos. Históricamente se nos enseña en las escuelas todos los cambios revolucionarios que ha venido teniendo la industria, el comercio. Cuando llevaba clases nada más, primer grado, segundo, tercero. He escuchado varias historias de mis abuelos. Más que todo en los medios de comunicación. Familia y medios de comunicación. Más que todo de mi familia y en los medios de comunicación. Quizás historias así no tan reales como la ciguanaba, el cipitillo, que hablaban de historia, del cadejo, cómo aparecía, cosas así nada más. Como dije, el Museo de Revolución, Casablanca y las ruinas del Tazumal. Verapaz en el año 2001, en el año 86 el centro de San Salvador. La ruina de Tazumal. La capilla, no recuerdo bien su nombre, de donde fue asesinado el Óscar Arnulfo Romero. No, ninguno. Joya de Serén. Revolución, Morazán, Perquín, Ocicala, Guaytique. El Museo de Armas, el Museo de Arte y las ruinas del Tazumal. Después de conocer qué saben los jóvenes de historia, nos trasladamos hasta Perquín, en el municipio de Morazán. Este es reconocido por su agradable clima y la amabilidad de su gente. Dentro de este municipio se encuentra lo que es el Museo de la Revolución Salvadoreña, que guarda 12 años de conflicto armado de El Salvador. Esta realmente es una historia. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. La revolución en El Salvador se dio en los años de 1980 y 1992 hasta la firma de los acuerdos de paz, y de esto nos habla el Museo Revolución Salvadoreña. Y para ahondar más en el tema, nos vamos con Edith Benítez, que se encuentra en la sala número 3. Así es, Yamilet, me encuentro en la etapa número 3 del Museo de la Revolución de El Salvador, y es que esta nos muestra una auténtica historia de los 12 años del conflicto armado de nuestro país. Acá se pueden observar las armas, documentaciones, imágenes e incluso las historias de los papeles desempeñados por los veteranos de guerra. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Este museo cuenta con 5 etapas y esas son fundamentales
fundamentales para poder trasladarnos hacia las historias pasadas de El Salvador. Una de ellas es Radio Venceremos, la firma de los acuerdos de paz, también la solidaridad por parte de otros países, las armas y toda esa historia en una sola. Ahora, para entrar más en detalles, me encuentro con una persona que esta vez está como visitante, pero que en su entonces estuvo participando y vivió parte de este conflicto armado en la Fuerza Armada. Bienvenido. ¿Su nombre? Ricardo Martínez. Cuéntenos qué parte de la historia recuerda usted en el conflicto armado. Bueno, la parte de la historia es, por ejemplo, las clases de armas que se usaban, está como y es el M39, el HK-21, esta que está acá, que es la ametralladora de MZ, comúnmente conocida, el M16, el DOP, antitanque. Bluebirds fly ¿Qué es lo que más recuerda, aparte de los explosivos, de las bombas, de las armas, cómo se encontraban aquellas personas, las familias enteras? Me imagino que aterradas de... Sí, claro, chica, en el tiempo de la guerra, sí. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. En ese momento todo fue un caos, porque la muerte de Monseñor Romero también causó bastante tristeza a buenos y a malos. En ese caso, la muerte de Monseñor Romero, eso estamos hablando del inicio. Claro. Vaya, eso fue como quien dice lo que indignó más al pueblo. Y allí es donde hay una cuestión así, porque vaya, el pueblo se decía que era la guerrilla, el que apoyaba, el pueblo apoyaba más a la guerrilla. La Fuerza Armada en ese caso, yo pues participé en el conflicto, pero al lado de la Fuerza Armada, entonces la Fuerza Armada se decía que era que defendía el pueblo, ¿verdad? Entonces también, pero allí donde había una cuestión muy clara, ¿verdad? Porque por un lado lo apoyaba uno la población y por otro lado pues lo rechazaba, porque en ese tiempo pues la guerrilla se formó por la cuestión de que la impunidad en ese tiempo usted no le podía ni siquiera voltear a ver un guardia con un pedazo. Gracias por habernos contado parte de sus propias historias, su propia realidad en aquel entonces, y eso era parte de lo que nosotros queríamos compartir también con ustedes. Una persona que contara lo que se vivió y lo que también actualmente se puede recordar de lo que sufrieron muchas familias enteras salvadoreñas. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. Al recorrer este lugar nos damos cuenta de las imágenes que dan a conocer las convivencias por parte de los grupos militares, además las personas que podían dar órdenes en ese entonces. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Las mujeres también tenían el valor de andar con un fusil en mano para luchar y llegar al poder en ese entonces.
trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly. Nos encontramos en la primera sala del Museo de Revolución Salvadoreña. En esta se encuentran las causas que originaron el conflicto armado. Así es, por acá están una de las reliquias de las personas que fueron parte del conflicto armado. Acá también está uno de los recuerdos del año de 1992. Esa es la placa representativa para que la historia no muriera. La gente de Pekín, en el momento de que decidió fundar este museo, colocaron esta insignia para que todas las personas que vengan sepan de qué manera se desarrolló la historia. También más adelante acá podemos encontrar fotografías de personajes muy relevantes. Entre ellos encontramos al expresidente Alfredo Cristiani, general René Emilio Ponce y muchos más que muestran no solamente las causas, sino también aquellos personajes, héroes y mártires. Así es, entre estas personas emblemáticas y recordadas más que todo por las personas que en ese entonces tenían una excelente posición social, pues está el ex mayor Roberto Davidson, fundador del partido de derecha Arena. Continuamos en la primera etapa de este museo y es que nos encontramos con el busto de Óscar Arnulfo Romero, que también fue un personaje y sigue siendo un personaje histórico acá en El Salvador. De igual manera también nos encontramos con una biografía del fundador del partido FMLN, lo que es Farabundo Martínez. De igual manera también diferentes mártires que en esas épocas marcaron la historia. Al final de la sala también podemos visualizar una bandera del Salvador con su escudo emblemático y su frase infaltable: Dios unió libertad. También los dirigentes del año 32 están plasmados en esa etapa número 1, donde también es parte de la historia y de los recuerdos que se enmarcan en ese lugar. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where. Ahora les invitamos a que nos acompañen a descubrir qué hay detrás de esta segunda etapa. En esta segunda etapa nos muestra la solidaridad, aquella solidaridad que muchos de los países hermanos nos mostraron durante 12 años de conflicto acá en El Salvador. También podemos ver toda la libertad que muchas mujeres no tuvieron en aquel entonces, porque fueron violentadas sus derechos. Muchas mujeres luchadoras, emprendedoras, les quitaron la idea de poder luchar y de salir adelante. En ese entonces las mujeres campesinas no eran respetadas, sus derechos eran atribuidos solamente para los hombres, para aquellos que tenían decisiones, para aquellos que podían dar a conocer sus opiniones y sus ideas.
Sin embargo, muchas de ellas pudieron salir adelante y fueron parte del conflicto armado. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star. Nos encontramos en la sala número 3. En esta se encuentran algunas de las armas y transmisores que utilizaba la guerrilla para comunicarse. De igual manera, se encuentran los botiquines que se utilizaban para curar a todas las personas que salían heridas durante el conflicto armado. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney. También encontramos en esta sala la formación política que en 1992 se utilizó cuando se inició el proceso de los acuerdos de paz. De igual manera, utensilios de médicos que en aquel entonces dieron su vida para salvar la de muchos salvadoreños. También encontramos en esta sala los uniformes reglamentarios que utilizaban los militares, esos que los de la guerrilla consideraban sus enemigos. En esta cuarta etapa se dan a conocer cada una de las armas utilizadas por el grupo de la militancia y la guerrilla. Además, esta es la silla del piloto del avión que también eran utilizados para poder atentar en contra de las personas que estaban involucradas con la guerrilla, tanto jóvenes, adultos, también mujeres involucradas, fueron parte de este conflicto armado que duró un aproximado de 12 años. También las fotografías plasmadas en esta cuarta etapa nos dan a conocer la convivencia que existía entre los militares. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney. Ahora nos encontramos en la última etapa del Museo de Revolución Salvadoreña. Esta en sí tiene la historia de lo que es la radio Venceremos. En su momento fue 100.5 FM. Bluebirds fly, acá encontramos algunos de los transmisores que utilizaban en ese momento los militantes del FMLN para hacer sus transmisiones, las antenas y muchos radios de transmisión que vamos a encontrar en la siguiente sala. wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where. A la derecha podemos encontrar los transmisores de radio. Este se utilizaba de forma interna entre los campamentos. A la izquierda podemos encontrar algunos de los transmisores que se comenzaron a utilizar en el año de 1980. Esta era la era donde se comenzaron a utilizar las primeras computadoras portátiles en esta Salvador.
justo acá donde hizo explosión una de las bombas, queremos decirle gracias por haber sintonizado nuestro programa Cristiano en Oriente. Recuerde que nuestro destino del día de hoy fue el Museo Revolución.